En esta clase hablaremos de generalidades anatómicas, posición anatómica, planos, ejes, clasificación del sistema esquelético, hablaremos de huesos y articulaciones. Todas las descripciones anatómicas se expresan en relación con una posición constante para garantizar que no haya ambigüedad. Esta posición se adopta globalmente en las descripciones anatómicas y médicas. La posición anatómica se refiere a la posición del cuerpo con el individuo de pie, con la cabeza, la mirada y los dedos de los pies dirigidos hacia adelante, los brazos adosados hacia los lados con las palmas mirando hacia adelante. Eso lo logramos haciendo un movimiento de supinación. Los miembros inferiores juntos con los pies en paralelo. Con esta posición logramos poder describir groseramente y posicionar al cuerpo. Sabemos que a partir de esta posición nosotros tenemos una parte anterior, una parte posterior, una parte superior y una parte inferior. Lo que sucede es que esta descripción sería muy grande y necesitamos de alguna forma generar un tipo de descripción un poco más minuciosa. Es por ello que se agrega dentro de la posición anatómica un punto de referencia también muy importante. Este punto de referencia es la línea media. La línea media nos permite a nosotros poder comparar estructuras anatómicas entre sí. Gracias a esta línea media nosotros podemos hablar de estructuras de un mismo lado. Decir que el pulgar derecho es homolateral o ipsilateral con respecto al codo derecho. Ahora, si comparamos el pulgar derecho con el ojo izquierdo, nosotros decimos que son estructuras que se contraponen, son contralaterales. Entonces, en función a la posición anatómica y a la línea media, surgen términos que nos permiten a nosotros describir y comparar estructuras del cuerpo humano. Lo anterior, lo posterior, lo superior, inferior. Lo anterior también se llama ventral, lo posterior también lo podemos llamar dorsal. Lo superior podemos llamarlo cefálico o craneal, y lo inferior podemos llamarlo también caudal o plantar en referencia a los pies. Lo proximal, que es la porción más cercana al origen, lo distal, que es la porción más lejana del origen, lo interno, que es lo que se ubica en la parte de adentro, lo externo, lo que se ubica por la parte de afuera. También podemos utilizar en este punto a la piel como punto de referencia para describir lo superficial, que es lo que está más cercano a la piel, y lo que es profundo, que es lo que está más lejano a la piel. Además, la anatomía se vale de la planimetría para utilizar dos cosas básicamente, lo que son planos y ejes. La pregunta aquí es, ¿qué es un plano? Bueno, un plano simplemente es la representación esquemática y geométrica en dos dimensiones. Esto nos permite a nosotros generar una superficie, una extensión, a la cual nosotros utilizamos en anatomía para dos cosas. En definitiva, los planos nos permiten hacer dos cosas. Una de ellas es descripción. O sea, a estos planos nos permiten a nosotros describir caras. A estos planos nosotros llamamos limitantes. Las palabras que nosotros utilizamos para describir esas caras, esos planos limitantes son superior, craneal o cefálico, que son sinónimos, inferior, plantar, podálico, caudal, que también lo son, anterior o ventral, posterior o dorsal, lateral interno, lateral externo. Ahora bien, si a estos planos los utilizamos para hacer cortes,
A estos planos nosotros los denominamos planos de sección. Y estos planos de sección son sagital o mediano, parasagital o paramediano, frontal o coronal, transversal, horizontal o axial. El plano sagital o mediano es un plano vertical que pasa por la línea media y nos permite a nosotros poder cortar dos mitades iguales. En realidad separamos el cuerpo en derecho e izquierdo. Teóricamente estos lados derecho e izquierdo deberían ser simétricos, deberían ser iguales, pero la realidad es que nuestro cuerpo no es simétrico. Pensar que nuestro corazón se ubica mayoritariamente del lado izquierdo, mientras que el hígado mayoritariamente se encuentra del lado derecho. Tampoco en lo superficial somos simétricos. Pensar que el ojo derecho no tiene el mismo tamaño que el ojo izquierdo, que la implantación de las orejas son distintas entre sí. Pero bueno, lo importante es separar este cuerpo. Así que teóricamente deberíamos pensarlo como dos lados iguales. A partir ahora de cortes que nosotros podemos hacer en paralelo a ese plano sagital o mediano, surge justamente el plano parasagital o los planos paramedianos. Obviamente que el cuerpo también se divide en derecho e izquierdo, pero ahora desproporcionado. Obviamente que acá podemos hacer un sinnúmero de cortes yendo desde la línea media hacia el exterior. El otro plano que nosotros también podemos utilizar como plano de sección es el plano frontal o coronal. Acá lo que nosotros logramos es dividir el cuerpo en anterior y posterior. También podemos hacer varios cortes dependiendo con qué estemos cortando justamente ese cuerpo. Y el otro plano que nosotros utilizamos para dividir el cuerpo son el plano transverso horizontal, también llamado axial. Y lo que nos permite hacer justamente este plano es poder dividir el cuerpo en superior e inferior. Entonces, repasando, tenemos cortes, que son los cortes transversos, que separan el cuerpo en superior e inferior. Cortes frontales o coronales, que dividen el cuerpo en anterior y posterior. Cortes sagitales o medianos, que son los que dividen en definitiva el cuerpo en derecho e izquierdo, y sus cortes en paralelo, que son los cortes parasagitales o paramedianos. La pregunta que nos hacemos es, ¿nosotros sometemos a los pacientes a estos cortes? La verdad es que sí, y lo hacemos muy habitualmente. Pero los cortes lo hacemos no con sierras, sino que lo hacemos con instrumentos de imágenes. Las resonancias, las tomografías nos permiten a nosotros poder hacer estos tipos de cortes y explorar el interior del cuerpo humano, viendo las relaciones que existen entre las diferentes estructuras, los diferentes órganos, cómo se ubican dentro del espacio y de las cavidades corporales. En definitiva, cuando vayamos al trabajo práctico y en el salón, el laboratorio de anatomía, veamos preparados, acá podremos poner en posición anatómica cada uno de los elementos, discutir cuáles son los planos limitantes, o sea, las caras, discutir justamente cómo se pone en posición anatómica, si un hueso es derecho o izquierdo, poder justificarlo. Lo importante acá es poder justificar cada una de estos preparados para tener integrado en sí la idea de que la posición anatómica y la descripción nos permite a nosotros poder comunicarnos entre colegas, poder poner una historia clínica en la descripción del paciente y las lesiones del paciente, y que cualquier otra persona del equipo de salud pueda leerlo y tener también un marco referencial común. Tanto las estructuras macroscópicas grandes que nosotros podemos ver, un hueso, una región dorsal, la planta del pie, la palma de la mano,
están puestas en posición anatómica y están descritas en posición anatómica, pero también las cosas muy pequeñas. Fíjense acá que nosotros tenemos la válvula aórtica abierta, donde se ven perfectamente los senos aórticos o senos coronarios. Cada uno de ellos tiene un nombre particular y los nombres se deben a la posición anatómica y a sus relaciones. Aunque sea pequeña el elemento, la estructura anatómica, nosotros ponemos siempre y nos referimos y describimos esas estructuras de acuerdo a esa posición anatómica. Un eje es una línea recta formada por una asociación continua e indefinida de puntos en una sola dirección y en una sola dimensión. La propiedad que tienen los ejes es girar sobre sí mismos. Y a partir de este movimiento de rotación, dependiendo a qué dirección estén apuntando, se generan los diferentes movimientos. Nos movemos sobre tres ejes. El eje longitudinal o vertical es aquel eje que va de superior hacia inferior en esa dirección y gracias a este eje nosotros podemos generar movimientos de rotación. Rotación interna, si esa rotación hace que nosotros miremos hacia la línea media, y rotación externa si miramos hacia el otro lado. Cada uno de los ejes, recordemos, genera un movimiento y el contrario. El otro eje es el eje sagital o anteroposterior. Este eje anteroposterior permite hacer dos movimientos, el de abducción cuando nos alejamos de la línea media y el de aducción cuando nos acercamos a la línea media. Y el último eje es el eje transverso o laterolateral. Este eje nos permite hacer a nosotros dos movimientos, el de flexión y el de extensión. Entonces, teniendo en cuenta estos tres ejes y cada uno de estos ejes hacen dos movimientos, uno podría pensar que los movimientos son 6. En realidad, lo interesante de todo esto es que los ejes también se pueden combinar y a través de la combinación generar movimientos mucho más amplios y mucho más complejos. ¿Cuáles son esos movimientos que nosotros podemos realizar? Bueno, la flexión, extensión, abducción, aducción, pronación, supinación, rotación interna, rotación externa, circunducción, eversión, inversión, oposición, reposición, antepulsión, retropulsión, nutación, contranutación, elevación, descenso, protracción, retracción. Bueno, esto es un gran número de movimientos que nosotros podemos realizar. Lo interesante es que el grado del movimiento, la estructura y la complejidad del movimiento lo vamos a tener que analizar a partir de cómo es la estructura articular particular de cada una de las regiones corporales.